Bien, vamos ahora con la parte teórica. Bien, vamos ahora con la parte teórica. Nos habíamos quedado el otro día en una de las definiciones importantes, que es una definición de una unidad de medida, la definición del amperio. Entonces, esta definición hay que sabérsela muy bien y es un poco compleja en algún momento. Fijaros, dice, un amperio, la definición es la siguiente. Un amperio es la intensidad de corriente que debe circular por dos conductores rectilíneos paralelos e indefinidos, dos conductores rectos paralelos, para que, separados una distancia de 1 metro, ejerzan una fuerza entre ellos de 2 por 10 a la menos 7 newton por metro. Esa es la definición de amperio. Eso es lo que hay que contar en un examen. ¿Qué ocurre? Que no os vais a acordar de este número, obviamente. Es muy complejo acordaros de este número. Entonces, acordaros. Un amperio es la intensidad de corriente. Intensidad de corriente. Tenemos dos hilos, ¿vale? Entonces, un amperio es la intensidad que circula por esos dos hilos de corriente, ¿vale? Para que, cuando están separados 1 metro, se atraigan, ya hemos visto que dos hilos se atraen, ¿vale? Fuerza, fuerza, se atraigan con una fuerza de 2 por 10 a la menos 7 newton. Entonces, ¿cómo vais a acordaros de ese número de 2 por 10 a la menos 7 newton? Haciendo el ejercicio. Haciendo el ejercicio. Imaginaros que estamos en un examen, no tenemos nada en blanco. Entonces me dicen, ¿qué es el amperio? Definición del amperio. Bueno, pues yo ya sé que el amperio es la intensidad de corriente que circula por cada uno de estos dos hilos, un amperio, ¿vale? Para que cuando están separados 1 metro, se atraigan con una fuerza que tiene un valor muy especial. Entonces, para poder escribir en la definición el número que tiene la fuerza, hago este ejercicio. ¿Cuál es la fuerza con la que se atraen estos hilos? Pues se atraen con una fuerza por unidad de longitud, que es mu partido de 2pi por I1 y 2 partido la distancia que los separa. ¿Cuánto vale esa fuerza? Fuerza partido de longitud será 4pi 10 a la menos 7 por 2pi por la intensidad que circula por el primero es un amperio. La intensidad que circula por el segundo es un amperio. La distancia a la que están separadas es 1 metro. Entonces, la fuerza por unidad de longitud, si hago estas operaciones de aquí, me da 2 por 10 a la menos 7 newton por metro. Y ahora puedo escribir la definición del amperio. Entonces, ¿qué es un amperio? Amperio es la intensidad que debe circular por dos hilos paralelos, separados una distancia de 1 metro, de manera que se atraigan con una fuerza de 2 por 10 a la menos 7 newton por metro. ¿Vale? Esa es la definición de amperio y os he dado un truco de cómo recordar el amperio, de cómo recordar la definición, cómo escribir la definición de amperio. Bien, segunda parte de teoría. Campo magnético creado por una espiral circular. Entonces, hemos visto el campo magnético que crea un hilo de corriente. Un hilo de corriente por el cual circula una intensidad I, pues vemos que este cable crea un campo magnético en este sentido, ¿verdad? Bien, ¿qué es una espira? Una espira es coger este hilo de corriente y retorcerlo un poco. Retorcerlo formando un círculo, ¿vale? De manera que la intensidad viene en esta dirección, se mueve la intensidad en esta dirección y vuelve a salir por aquí. Eso es una espira. Entonces, ¿cuál es el sentido del campo magnético que crea una espira? Utilizamos el mismo procedimiento que con hilos. Fijaros en ese trozo de hilo. En ese trozo de hilo, la intensidad se está moviendo hacia allá. Por lo tanto, si utilizamos la regla de la mano derecha, el campo va hacia dentro de la espira. Lo mismo si seguimos a la siguiente flecha de aquí, ¿vale? Campo hacia dentro de la espira. Lo mismo aquí, hacia dentro de la espira, hacia dentro de la espira. De fuera hacia dentro de la espira. Entonces, si miráramos esta espira desde arriba, ¿vale? Si ya pasamos del 3D y la vemos desde arriba, parece una seta esto, tendríamos que sería entrante en el papel por la parte interna de la espira y saliente por la parte de fuera. ¿Vale?
Vamos a ver otro ejemplo con otra espira distinta. Ahora la intensidad va a circular en este sentido. ¿Vale? Al circular la intensidad en este sentido, vemos que, bueno, si seguimos las... Bien. Vamos con la primera de todas ellas. Utilizando la regla de la mano derecha, si la intensidad va hacia la derecha, vemos que el campo magnético sale de dentro de la espira. Hacemos lo mismo. Sale de dentro de la espira y va hacia afuera. Por lo tanto, si vemos esta espira desde arriba, el campo magnético sería saliente por dentro y entrante en el papel por fuera. Y ese es el campo magnético que genera una espira. Bien, no solo podemos tener espiras circulares, podemos tener también espiras cuadradas. De hecho, se utilizan muchísimo. Entonces, si por esta espira cuadrada circula una intensidad en este sentido que yo os pongo, ¿vale? Tenemos esto. Fijaros, vamos a utilizar esta de aquí. Según esa flecha, el campo magnético es saliente por el lado izquierdo, entrante por el derecho. Vamos con la siguiente flecha, esta de aquí. Según esa, saliente por arriba, entrante por abajo. Lo mismo nos pasa si vamos a la siguiente. Saliente, entrante. ¿Vale? Por lo tanto, esa espira vemos que genera un campo magnético que por dentro es entrante y por fuera saliente. ¿Que lo vemos en 3 dimensiones? Tendríamos ese tipo de campo magnético. Si lo preferís, mediante líneas de campo un poco más dignas que esto, tendríamos ese campo magnético de ahí. ¿Vale? Bien, una cosa más. Hemos visto que los imanes tienen también cara norte y cara sur, ¿verdad? Lo mismo nos va a pasar con las espiras. Entonces, fijaros en estas dos espiras. Y las direcciones en las que circulan las intensidades dentro de cada una de ellas. ¿Vale? Bien, pues las espiras nos van a tener también cara norte y cara sur, en función de lo que estemos mirando. Si yo lo miro en 3 dimensiones en una de estas, ¿vale? No es lo mismo tener una espira cuyo campo magnético es saliente a tener una espira por la cara en el que el campo magnético es entrante. ¿Vale? Cuando veíamos imanes, norte-sur, ¿vale? ¿Qué dirección tenían las líneas de campo? Las líneas de campo eran salientes del imán por el polo norte y entrantes en el sur. ¿Vale? Por lo tanto, si vamos a la espira y de esta espira estamos viendo la cara por la que salen las líneas de campo, la cara que estamos viendo es la cara norte de la espira. En cambio, si vemos la cara por la que las líneas de campo son entrantes, estamos viendo la cara sur de la espira. ¿Vale? Volvemos a estas dos espiras que teníamos aquí. Entonces, ¿qué cara estamos viendo de cada una de ellas? Bien, vamos con la de la derecha, si os parece. Tenemos que, según lo de la derecha, campo magnético saliente por fuera, entrante por dentro. ¿Vale? Entrante por dentro. Bien, esto, entonces, según lo que hemos visto aquí, es una cara sur. Debería ser una cara sur. La espira me está enseñando su cara sur. Vamos con la de la izquierda. Tenemos que es entrante por fuera, entrante en el papel, y sale del papel por dentro. Esta debería ser una cara norte. Bien, hay un símbolo que nos indica qué cara, y esto hay que saberlo muy bien, porque a veces nos dan la espira simplemente indicada por el símbolo. Entonces, la cara sur tiene un símbolo S con flechas al final.
La cara norte tiene una N, ¿vale?, retorcida, con flechas también al final. Fijaros que esto también nos da una pista. ¿Veis estas flechas? Tienen la misma dirección que la intensidad dentro de la espira. Y lo mismo nos pasa en la sur, ¿vale? Lo mismo nos pasa en la sur. Entonces, la propia intensidad nos va a indicar en qué dirección se mueve o qué cara estamos viendo de la espira. Pero fijaros, si nos dan una espira y nos dicen, pues mira, esta es la cara sur, ¿podemos dibujar ya directamente cuál es el sentido de la intensidad? Pues sí, es directamente la que nos indican las flechas de la cara sur, ¿vale? La que nos indican directamente las flechas de la cara sur. Entonces, estas dos letrillas que os he escrito, la N y la S, me indican las direcciones también de la intensidad, ¿vale? Fijaros que la norte me dice que la intensidad circula en esta dirección y la sur que circula en la contraria, ¿vale? Muy importante esto de las letras, saber cómo funciona para saber identificar las letras dentro de una espira. Bien, tenemos una manera más sencilla de ver en qué dirección va el campo que genera una espira. Si por una cierta espira circula una intensidad de corriente en esta dirección, fijaros, está girando en esta dirección. Entonces, con la regla de la mano derecha, podemos ver qué ocurre en el interior. Gira en esta dirección la intensidad, gira en esta dirección. Luego la espira está creando un campo saliente por el centro. Es decir, aquí tendríamos punto, 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 y por aquí fuera sería entrante. ¿Qué está haciendo el campo? Sale, ¿vale?, sale y entra por aquí dentro. Sale y entra. Entonces, ¿qué tendríamos en este caso? Como la intensidad gira en este sentido, ¿qué cara nos está mirando? ¿La cara norte o la cara sur? Pues fijaros, ante la duda, escribimos las letras norte y sur. Norte y sur. Entonces, ¿en qué sentido gira la intensidad? Está girando en el sentido que nos dicen las flechas norte. Luego lo que tenemos aquí es la cara norte de la espira. ¿De acuerdo? Vamos con otra espira, por ejemplo, esta. Una espira cuadrada. Ahora la intensidad se va a mover en este sentido por dentro de ella. Entonces la intensidad gira en este sentido, ¿vale? Gira en este sentido, con lo cual el campo magnético es entrante en el interior. Campo magnético entrante en el interior y lo que sería saliente por fuera. ¿De acuerdo? ¿Qué cara nos está mirando? Pues bueno, va a ser una cara sur. Fijaros, la intensidad gira en este sentido. Va a ser una cara sur. ¿Qué ocurre si yo de repente pues digo, me confundo y digo, bueno, pues esto pues se parece a una cara norte? Pues fijaros, escribimos una N. En una N, la intensidad se mueve en el otro sentido. Luego esto no podría ser.